Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con las actividades de nuestro conversatorio, las mujeres y la historia, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Y para continuar con nuestras actividades, vamos a tener la conferencia de la doctora Luz Fernanda Azuela, quien es doctora en geografía, pertenece al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y entre su experiencia cuenta con una gran trayectoria en publicación de artículos y libros referentes a la historia de la ciencia, a la historia de la geografía y las ciencias de la Tierra. Pues, sin más mi parte, le cedo la palabra, doctora. Pues muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Yo quiero señalar que en esta ocasión, digo, además de agradecer el honor que me ha conferido Rodrigo como presidente de esta nueva asociación de historia, que nos hacen falta más, pues el honor que me ha conferido al dejarme platicar con ustedes en esta ocasión. Hoy traigo también la cachucha de la Comisión de Igualdad de Género del Instituto de Geografía, en la que también participo y que pues están algunos de mis compañeros de esta comisión, a quienes les agradezco mucho que estén con nosotros. Quiero aclarar que este texto se publicó hace varios años. Bueno, una versión anterior a este texto se publicó hace varios años en un libro coordinado por Patricia Galeana de la Federación de Mujeres Universitarias. Así que no es un trabajo nuevo, se han escrito muchas otras cosas en el camino. Yo traté de actualizarlo un poquito, pero pues hice lo que pude. Y quiero agradecer también a Jorge Manuel Pérez Alejandro y a Daniel Serrano, que me ayudaron a hacer el PowerPoint, porque como muchos de ustedes saben, pues esto de las tecnologías no es lo mío, ¿no? Entonces, justamente hoy les voy a hablar de otra historia secreta. Y en un momento más voy a decir por qué secreta. Y esa historia secreta es la de las mujeres en la ciencia. Bueno, la historia de la ciencia mexicana ha dejado de ser la historia secreta a la que se refirió Elías Trabulce en 1983 para convertirse en un elemento más de esa trama compleja que constituye la historia general de nuestro país. A través de las investigaciones efectuadas en los últimos 30 años, se ha producido una historiografía robusta que contribuye a explicar las relaciones entre la ciencia y el poder político, el papel de la ciencia en la vida social y cultural, así como las contribuciones mexicanas al patrimonio científico occidental. Sin embargo, ha quedado en el olvido la participación de las mujeres en cada uno de los ámbitos mencionados y se cuentan con los dedos las escasas menciones a las actividades científicas realizadas por mujeres en la historia de México. Esta inquietante ausencia que nuestro país comparte con el resto del mundo está siendo explorada por historiadores de la ciencia de otros países desde la perspectiva de los estudios de género. A través de ellos se han establecido líneas de investigación histórica que proporcionan una imagen más compleja, pero también más exacta del devenir de la ciencia occidental. Y bueno, estoy centrada en la ciencia occidental, pero eso no quiere decir que en otros países como en la India o en China no se estén haciendo este tipo de investigaciones, pero yo las desconozco. Este es el tema que expondré a continuación, abordando en primer término el papel de la mujer en la historia de la ciencia y continuando con un esbozo del caso mexicano. Las mujeres en la historia de la ciencia. Los estudios históricos de género que se han realizado en los últimos 25 años han revelado las numerosas intervenciones de las mujeres en las diversas prácticas científicas desde la antigüedad hasta nuestros días.
También se han descubierto obras científicas escritas por mujeres que fueron pasadas por alto por la historiografía clásica de la ciencia, igual que se han puesto en tela de juicio las metáforas y representaciones de carácter androcéntrico que plagan el aparato conceptual de las ciencias. A través de esos trabajos se ha originado una beta historiográfica significativa que contribuye a explicar el lugar que desempeñamos las mujeres en los sistemas científicos vigentes y proporciona elementos de juicio para estimular los cambios necesarios. En lo que concierne al primer punto, que será el eje de mi trabajo, la nueva historiografía se ha concentrado en ir más allá de ese puñado de mujeres científicas reconocidas tradicionalmente, entre las que se cuentan la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría del siglo IV-V antes de Cristo, las señoritas de Salerno en la Edad Media, Margaret Cavendish en el XVII, Émilie de Châtelet, Marianne Pierret, Paul Sá y Caroline Herschel en el XVIII, así como un número creciente de mujeres a partir del XIX, cuando se inicia la incorporación muy pausada de las mujeres en las universidades. En ese momento se facilita su entrada al desarrollo científico de diversas disciplinas y por ende se potencia su capacidad de generar eso que llamamos contribuciones positivas al conocimiento, hasta alcanzar su punto culminante en los premios Nobel de Marie Curie de 1903 y 1911 en física y química respectivamente. Como puede verse, hasta en la perspectiva que solo reconoce las contribuciones positivas al conocimiento, las mujeres han logrado situarse en posiciones lo suficientemente destacadas para que su presencia fuera imposible de pasar por alto, e incluso permitieron plantear la hipótesis de una mayor participación femenina en el quehacer científico, independientemente de los éxitos, entre comillas, que pudieran registrarse a su favor. De manera que cuando la historiografía de la ciencia realizó el giro social, que reconoció a la ciencia como una práctica social igual que cualquier otra, y se comenzó a analizar el desarrollo científico a partir de las prácticas, se hicieron visibles numerosos actores que participan en la producción de conocimiento que hasta entonces habían permanecido en el anonimato. Ejemplo de ello es el desempeño de los colectores naturalistas, así como el de los técnicos que realizan las tareas de conservación de los especímenes en las ciencias naturales, cuyas tareas se habían considerado vacías de contenidos teóricos y epistemológicos y que hoy se reconoce pletóricas de los mismos. Con base en estas consideraciones, también se ha rescatado el desempeño de los constructores de instrumentos y máquinas, igual que el de los técnicos de laboratorio y los guías de las partidas de exploración, entre otros muchos actores esenciales del quehacer científico. Y del mismo modo, al recuperar aquellos aspectos del quehacer científico considerados como menores por la historiografía tradicional, pero que son indispensables en el desarrollo de la investigación, se ha corroborado la constante presencia de las mujeres en diversas etapas del quehacer científico y en prácticamente todas las disciplinas. Un testimonio clásico de esta situación corresponde a las auxiliares de investigación, como lo fue en su momento María Winkelmann, del siglo XVII, principios del XVIII, que se inició en la astronomía con su padre y su tío, como lo habían hecho un buen número de esposas, hermanas y madres de científicos de diverso orden e importancia. Winkelmann continuó como asistente de su marido Gottfried Kirch, con quien mantuvo una activa colaboración hasta su muerte y dejó el anonimato gracias a su infructuosa aspiración de relevarlo como astrónoma de la Academia Prusiana de Ciencias. Y pues una cosa era que hiciera las observaciones y los cálculos, y otra cosa es que quisiera ser astrónoma de la Academia Prusiana de Ciencias, ¿verdad? Otra reconocida asistente fue Caroline Herschel,
que ella va de 1750 a 1848, quien se inició en la astronomía como auxiliar de su hermano William y llegó a recibir un salario como su asistente cuando aquel se desempeñaba como astrónomo del rey. Fíjense ustedes en las imágenes, ¿no? O sea, la primera de ellas está ella solita mirando el telescopio y en la tercera está haciendo sus cálculos. En la de en medio está con su mandilito llevándole el té a su hermano. ¿Eh? O sea que por más astrónoma que fuera, por más logros que hubiera tenido en el desarrollo de la astronomía, como en un trabajo colaborativo, el pintor que hizo esa imagen del mandilito, pues no pudo resistir la tentación de reducirla a la persona que le llevaba el té al hermano. Caroline Hershey llegó a recibir un salario como asistente de su hermano, cuando él se desempeñaba como el astrónomo del rey. Nunca vamos a saber quién era el que tenía mayores aportaciones al conocimiento, porque aunque se supo de esta colaboración, pues las cosas las firmaba William. Además de esas labores de asistencia, que a menudo implicaban la consecución de importantes metas de investigación que se adjudicaron a los varones con quienes laboraban, con frecuencia el papel de las mujeres tenía un significado mayor que el que se le concedió en su propio tiempo y en la historiografía tradicional. Así ocurrió en el caso de Émilie du Châtelet. Ella es totalmente del 18, nace en 1706 y muere en 1749. Ella fue amante y protectora de Voltaire y tradujo los Principia de Newton, pero se los atribuyeron a Voltaire. En la portada del libro apareció Émilie como la musa que habría inspirado al filósofo, reduciendo a una fantasía romántica la rica relación de trabajo y compromiso intelectual que mantuvieron durante años. Creo que también la imagen que pusimos es una imagen muy interesante, ¿no? Porque en la primera está ella solita con su compás, que es un instrumento científico, que la retrata como una mujer de ciencia, y en la siguiente imagen me parece divertidísimo que ella está con el libro y Voltaire está posando para la foto, ¿no? Como posó como autor de la traducción de los Principia. También hay que reconocer que ahora se han rescatado las significativas contribuciones que realizó Madame du Châtelet a la física y matemática de su tiempo, igual que se han reivindicado los trabajos de Winkelmann, Herschel y otras tantas. Volviendo al caso de Châtelet, es también significativo su trabajo científico porque corresponde a una época en que las mujeres habían alcanzado cierta autoridad intelectual dentro de distintos espacios de sociabilidad de la que gozarían durante muy poco tiempo. Esta se manifestó en la astronomía, las matemáticas y la física, en las que se desempeñaron las mujeres mencionadas, pero de manera más acusada en el desarrollo de la botánica, que en aquellos años había abierto su práctica a la participación de los amateurs en virtud de los retos que enfrentaba la monumental empresa taxonómica iniciada por Linneo en el siglo XVIII y cuya generalización habían hecho suya los imperios como parte de sus estrategias de dominio. Creo que aquí tenemos una imagen muy bonita de Jean Barré. Como la ven, está vestida de hombre porque fue la única manera en que esta botánica pudo subirse al barco para participar en la expedición de Bougainville, que fue una expedición que le dio la vuelta al mundo y que partió
en el año de 1766. La cacharon, pero era tan buena en su trabajo que pues no la bajaron del barco, ¿no? Como le hubiera podido pasar. Eh, Ella hizo muchas aportaciones personales, pero trabajaba con su amante, que se llama Philibert Commerson, ¿no? Y la expedición es importante porque fue la primera circunnavegación del globo de los franceses. En efecto, desde el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX hubo un mayor acceso a la botánica en el nivel popular que a cualquier otra ciencia. Mujeres, niños y numerosos miembros de las clases artesanales y comerciales colectaban plantas, las dibujaban, las estudiaban, las nombraban. Eso lo hacían tanto en sus hogares como en asociaciones y clubes de aficionados. Las mujeres les enseñaban a sus hijos sobre las plantas y algunas de ellas escribieron libros de popularización sobre la botánica. Era lo que les daban chance de hacer, o sea, libros de divulgación, nada de que teoría ni nada de eso, no se los publicaba. No obstante, ya desde el siglo XVIII, pero más acusadamente en el XIX, la ascendente especialización de las ciencias y la formación de academias y organizaciones que regularían su quehacer fueron cerrando filas y excluyendo la participación femenina en virtud de su carácter amateur. La práctica del coleccionismo naturalista, así como la botánica, se insertaron en un proceso de modernización disciplinar que incluía estrategias para desfeminizar el estudio de la naturaleza y segregar a las mujeres al ámbito doméstico. Igual ocurrió con la participación de enfermeras y parteras en las prácticas sanitarias, que en el XIX serían objeto de apropiación masculina, sin que por ello dejara de verificarse la colaboración de las mujeres en calidad de asistentes con diversos grados de responsabilidad. Esto mismo debió ocurrir en otras disciplinas científicas, pues sus respectivas prácticas requerían de la participación de actores ignorados por la historiografía tradicional, como dije antes. Aquí cabe reiterar que entre los actores y prácticas omitidos en aquella historiografía se encuentran los provenientes de países coloniales y tercermundistas, los saberes tradicionales que han sido apropiados por la ciencia occidental y también los que han sido marginados y tachados de superchería, las faenas de los guías y colectores nativos, cargadores, ayudantes y demás miembros de la comitiva de los exploradores o de los científicos de laboratorio. Y desde luego, el trabajo y los conocimientos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, sobre la salud y la nutrición humana, sobre su entorno natural y social y las diversas maneras de organizarlo y controlarlo. En pocas palabras, el conocimiento científico de y desde la situación femenina. A este respecto, los estudios de género han incursionado en el examen de las vidas de las mujeres, anotando las diversas apreciaciones que tenemos del mundo natural y social en virtud de nuestra posición en la naturaleza y en el mundo. Sandra Harding explica que hombres y mujeres interactúan en ambientes naturales parcialmente diferentes y por lo tanto están expuestos a regularidades de la naturaleza distintas, que les ofrecen recursos desiguales y amenazas disímiles, que pueden conducir a la elaboración de teorías divergentes en cuanto a su plausibilidad. La investigación del mundo, precisa la autora, comienza desde la propia biología y sus interacciones con la naturaleza, de manera que la percepción y explicación de sus regularidades tendría que ser, en principio, distinta. Harding también se refiere a las tradiciones discursivas de la ciencia en términos de género y afirma que nuestra comprensión de la naturaleza y de los procesos de investigación, perdón, se restringe cuando se favorecen las metáforas, modelos y narrativas asociadas con ideales de la masculinidad. Entre sus numerosos ejemplos,
destacan los discursos médicos que configuran el cuerpo femenino como una fábrica cuyo valor se anula cuando su maquinaria deja de funcionar en la menopausia, o la representación de la fecundación del óvulo como una hazaña masculina de conquista y dominación de un óvulo gordo y pasivo. O sea, como pueden ver en la imagen, ahí van todos los espermatozoides compitiendo entre sí como buenos machos y el óvulo está ahí sentadote en su gordencia. Las simpáticas metáforas no tendrían mayor problema si no hubieran funcionado como evidencia de reivindicaciones científicas cuya plausibilidad se ha visto favorecida por los sistemas científicos dominados por hombres. Por eso es indispensable mantener una mirada atenta en nuestros entornos profesionales para advertir, cito, las historias de exclusión y marginalización social y conceptual debido a patrones androcéntricos, tanto en la propia ciencia como en los estudios históricos, filosóficos y sociales de la ciencia. Cierro la cita de Hardy. También es indispensable rescatar y poner en valor las vidas y los trabajos de las mujeres que han participado en cada uno de los quehaceres que conforman la variada y compleja práctica científica como sujetos de la historia, especialmente las mujeres en la historia de la ciencia de México. Antes de iniciar esta parte, quisiera decirles que dada la novedad del tema y las limitaciones que me imponen mis propias líneas de investigación, lo que les voy a platicar viene principalmente de fuentes secundarias que no tenían por objeto hacer un examen histórico de la práctica científica femenina, algunas sí. Como yo me he dedicado a estudiar la ciencia mexicana del siglo XIX, metiendo tantito la patita al 18 y otra vez es la patita al 19, pues entonces me voy a centrar en esta etapa. Desde la perspectiva teórico-conceptual, mi análisis se sitúa en el campo de los estudios sociales de la ciencia y entiendo a esta como parte de la cultura en su acepción más amplia, de manera que además de ocuparme del estudio de las investigaciones científicas, también me interesa la apropiación y divulgación de sus conceptos y representaciones por parte de los diversos públicos de la ciencia. Bueno, eso quisiera haber hecho, pero no lo hice. Bueno, desde esta perspectiva amplia, podría afirmarse que en México ha habido una constante presencia de mujeres en actividades científicas de toda índole, como es el caso de las numerosas sanadoras, enfermeras, curanderas y parteras a lo largo de toda nuestra historia hasta el día de hoy. Así está señalado en el catálogo bibliográfico de Aurora Tobar, en el que apunta las actividades de una Beatriz Paredes, que era curandera en la Guerra de Conquista y a quien citan varios cronistas. Las numerosas enfermeras como ella, igual que las parteras y las monjas que se desempeñaron en el cuidado de heridos, enfermos, niños, locos y desahuciados, aluden al conocimiento del cuerpo humano, así como de la terapéutica tradicional y probablemente académica en diversas épocas. O sea, piensen que en la época colonial, pues no, los hospitales, eh, en los hospitales a los enfermos los cuidaban las monjas. Pues algo tendrían que haber sabido del cuerpo humano, de la salud, de la enfermedad, de las diferentes terapéuticas, ¿no? Porque no nada más les daban de comer. Esto ocurría porque el cuidado de los enfermos y desvalidos se ha considerado tradicionalmente una tarea femenina, lo que no implica que los conocimientos adquiridos a través de su práctica carecieran de objetividad y exactitud, y tampoco implica que fueran analfabetas y que nunca agarraran un libro y se pusieran por curiosidad y por interés
y con toda su inteligencia, pues a tratar de entender qué estaba ocurriendo con sus enfermos. Aquí habría que acotar que al lado de un sinnúmero de médicos profesionales, se desempeñaron como ayudantes sus hermanas, esposas e hijas, que heredaron sus prácticas con mayor frecuencia de lo que registra la historiografía. En algunos casos, analizados en Inglaterra, estas mujeres poseían también el conocimiento académico transmitido por la literatura canónica, aunque nunca hubieran cursado la carrera de medicina, puesto que tenían prohibido el ingreso a la universidad. Otro ámbito científico en el que hay casos documentados de participación femenina en México es el de la astronomía, en cuya práctica se incluía la elaboración de lunarios y pronósticos que publicaban las imprentas de las ciudades más importantes del país. El calendario Galván es algo que se parece un poco a eso. Y cuando enviudaban, las imprentas quedaban en manos de sus viudas, de las mujeres, y continuaron elaborando esas obras, y sabemos que las hacían mujeres porque estaban sujetas a las ordenanzas de la Inquisición, porque estaba prohibida la astrología judiciaria. Así que en los archivos de la Inquisición está esa presencia de obras astronómicas de las mujeres, en donde también, además de verificar que no estuviera presente la astrología judiciaria, también se juzgaba su exactitud científica. Entonces, pues claro, los modernos diríamos, pues, ¿qué onda con los lunarios, no? Esas cosas, pues ya en el siglo XVII, don Carlos de Sigüenza y Góngora decía que eran supercherías, pero no se crean. Este astrónomo, el más grande del barroco novohispano, también incursionó en la publicación de lunarios, aunque después en su libra astronómica y filosófica, que tenemos ahí la imagen, dedica muchísimas páginas a deslegitimar esas, esas artes predictivas. Es bien sabido que Sigüenza solía departir con nuestra décima musa sobre asuntos filosóficos y científicos, igual que se reconoce el gran talento de Sor Juana en el ámbito literario, pero aún está pendiente la investigación sobre su compenetración con la ciencia de su tiempo. Algunos estudiosos como Octavio Paz y otros han anotado las inclinaciones epistemológicas que aparecen en su obra poética, así como su identificación con la concepción kirchneriana de la filosofía natural. La familiaridad de Juana de Asbaje con la ciencia del barroco queda en manifiesto en el testimonio del propio Sigüenza, quien se refirió al dominio de los diversos instrumentos científicos que poseía la monja jerónima para incursionar en las novedades de la nueva física. Por eso, pues, no estaría mal que entre las personas que nos escuchan hubiera alguien que se interesara por estudiar a Sor Juana en cuanto a sus intereses epistémicos y situarlos en el entorno de la ciencia cortesana en la que se desenvolvió y, y, y desentrañar esos contenidos científicos de una obra que siempre la hemos situado dentro de las bellas letras, pero no hemos ido más allá. Bueno, nos brincamos 100 años. Con la introducción de la ciencia moderna en la Nueva España por parte de Sigüenza, 100 años después, las reformas borbónicas que dieron lugar a la institucionalización a la formación de instituciones como el Real Colegio de Cirugía, la Academia de San Carlos, el Jardín Botánico y el Seminario de Minería, pues abrigaron la enseñanza de las nuevas ciencias, como la botánica de Linneo a la que me referí, la química de Lavoisier, que acababa de salir de la imprenta, y la mecánica newtoniana aplicada al desagüe de minas. Estas novedades no eran desconocidas en la Nueva España,
porque habían sido difundidas en las publicaciones de los criollos ilustrados como Alzate y Bartolache y otros, en cuyas páginas se hicieron públicos los sucesos científicos de ultramar, a la par que las propuestas locales para aplicar la razón al mejoramiento de la patria mexicana. Gracias a esas publicaciones, gracias a la prensa, se echaron a la plaza pública objetos tan insólitos como la cuatlicue, la máquina de vapor, la electricidad y el centro ceremonial de Xochicalco. Objetos que los novohispanos incorporaron a un imaginario social de nuevo cuño que comportaba las nuevas formas de sociabilidad conquistadas por la movilidad de los impresos. Evidentemente, las mujeres participaron de esas nuevas formas de sociabilidad, cuyas muy diversas expresiones incluyeron aquellas de contenidos exclusivamente científicos, como las actividades públicas del Real Jardín Botánico y el Gabinete de Historia Natural, las del Real Seminario de Minería, con sus prodigiosos aparatos de química y mecánica, no menos que el Real Colegio de Cirugía, en donde los cirujanos más hábiles manipulaban vísceras y capilares en público. Además de acudir a los actos públicos de esas instituciones, entendidos esta forma de sociabilidad como medios de entretenimiento racional, que es una forma de entretenimiento que se inventó en la Ilustración y tuvo su auge en el siglo XIX, las mujeres novohispanas participaron en el coleccionismo naturalista, como lo hicieron las europeas, y de la misma manera congregaron a los letrados en las atractivas tertulias que organizaron y que operaron como polos de atracción hacia la ciencia moderna. Seguramente algunas novohispanas colaboraron en los empeños científicos de los hombres de ciencia de mayor renombre, aunque todavía es preciso rescatarlas del olvido en el que permanecen. Lo cierto es que el impulso a la cultura científica que acaeció en la Ilustración sobrevivió la ruptura de la Guerra de Independencia y algunas de las instituciones y actividades que mencioné continuaron en el siglo XIX. Ejemplo de ello fue el Jardín Botánico, cuyas funciones relacionadas con la terapéutica y la farmacia exigieron su permanencia pese a la pobreza del erario. Y aquí quiero decir, esto lo aprendí de Rodrigo Vega, que iban las curanderas al Jardín Botánico, que iban las mujeres a pues a comprar, a pedir regaladas, ya no me acuerdo, Rodrigo, ya me lo dirás, pues plantitas terapéuticas, ¿no? Otra muestra de esa inercia que viene del momento ilustrado se advierte en la producción editorial, que en el México independiente acusó un crecimiento acelerado, con la novedad de que desde 1826 contaba con revistas dedicadas a las mujeres, en las que se hizo particular énfasis en la inclusión de los contenidos científicos. En la imagen tienen la revista El Iris, que Carmen Ruiz Castañeda llama la primera revista literaria de México, que publicaban los exiliados José María Heredia y Claudio Linati, a quienes expresaron el propósito de servir de distracción y diversión a las mujeres sin dejar por ello de proporcionarles instrucción. Y por eso les ponían contenidos científicos, amablemente los señores. Aunque no me detendré en la exposición de este punto, que Rodrigo ha estudiado muchísimo y ha estudiado muchísimo las publicaciones para las mujeres, me parece importante destacar que la mera existencia de las revistas femeninas manifiesta la existencia de un público dispuesto a leerlas, independientemente del afán paternalista que pudieran haber tenido los editores. En lo que concierne a la participación de las mujeres en las actividades editoriales, Lourdes Alvarado ha explicado
que esta se produjo en la segunda mitad de la centuria y sobre todo en los últimos 30 años, aunque no descarta la anónima presencia de las mujeres en las publicaciones anteriores. Lo cierto es que hacia el último cuarto de siglo, las mujeres no solo contribuían como autoras de los más diversos temas, sino que se desempeñaban como editoras de más de una revista. Y ahí está la imagen de las violetas de la náhuatl. Y evidentemente los contenidos científicos de algunas de ellas estuvieron a cargo de mujeres, aunque ese es otro tema en el que habría que profundizar. Entre tanto, vale la pena reiterar que igual que en los casos que referí hace unos minutos, las mujeres mexicanas seguramente se desempeñaron como asistentes y colaboradoras de sus padres, hermanos y esposos, sin que hasta la fecha haya registro de sus actividades. Y desde luego continuaron ejerciendo diversas labores relacionadas con las actividades médicas y sanitarias, en las que aplicaron sus conocimientos de la terapéutica y del cuerpo femenino que mencioné, con la novedad de que al mediar el siglo XIX se abrió paso a la escolarización de esas prácticas, empezando por las parteras. Este proceso que se ha interpretado en términos de la cientificación de los saberes tradicionales, también puede verse como la apropiación androcéntrica de las mismas, ya que a partir de entonces fueron los médicos varones quienes legitimaron un quehacer femenino ancestral. Prueba de ello fue la marginación que sufrieron las enfermeras que habían recibido lecciones elementales de las monjas que se habían desempeñado tradicionalmente como tales hasta 1874, cuando Lerdo de Tejada lo proscribió, dejando los hospitales a cargo de varones que carecían de experiencia e instrucción. Como los hospitales siguieron solicitando personal femenino, en 1891 el doctor Luis E. Ruiz, director del Hospital Juárez, ordenó que los practicantes de medicina del hospital impartieran lecciones prácticas a las enfermeras. Y aunque hubo reiteradas peticiones para formar una escuela de enfermería, esta tuvo que aguardar hasta el año de 1907, cuando se inauguró la primera escuela de enfermeras de México, y sería hasta el 1911, cuando se encomendó la educación de estas a la Escuela Nacional de Medicina de la flamante Universidad Nacional. En lo que toca al trato que recibieron las mujeres en aquel establecimiento, o sea, en la escuela de medicina, esas enfermeras a las que iban a educar los practicantes, las investigaciones sobre la enseñanza que se impartió a parteras, enfermeras y otras practicantes de las profesiones sanitarias han revelado la segregación de la que fueron objeto, cito, para proteger su honra y pudor, y de paso resguardar a los estudiantes varones de las distracciones que representaba su presencia. Por eso, las mujeres recibían sus clases en aulas exclusivas a las que se ingresaba por la entrada de servicio. Pero de cualquier manera, su entrada a los sacrosantos recintos de la facultad representaba el acceso a la educación científica formal y una rara oportunidad de ascenso social a través de una labor remunerada. Aquí es de destacar la figura de la primera mujer titulada en una profesión sanitaria. Me refiero a Margarita Chorné, la primera odontóloga titulada en nuestro país y, según su biógrafa Marta Díaz de Curi, la primera profesionista titulada en América Latina. Su caso es muy interesante para la interpretación que estamos exponiendo, en virtud de que Margarita Chorné no cursó sus estudios en las aulas, si bien se formó en la práctica odontológica de su padre y hermano, igual que hicieron las innumerables mujeres anónimas a las que me he venido refiriendo. La diferencia crucial fue la adquisición del título de cirujano dentista, que obtuvo luego de un arduo examen profesional
en la Escuela de Medicina el 18 de enero de 1886. La titulación de Chorné fue un gran acontecimiento. Ahorita voy a platicarles de la imagen, que no pasó desapercibido a los críticos, que denostaron la creciente inserción de las mujeres en ámbitos reservados a los hombres. A ver, vamos a ver a Margarita Chorné. Déjenme que encuentre mi imagen para que se las cuente. ¿Dónde estás, Margarita Chorné? Ya te encontré. Bueno, la primera imagen, pues está ahí con su abanico, muy femenina, muy mona, ¿verdad? Como tenía que aparecer una señora de sociedad. Que me imagino que no era así como se vestía para su práctica profesional. Pero la que me encanta es esta, los anuncios. Los anuncios del doctor Rafael Chorné o de la Casa Dental Mexicana de los Chorné, en donde la imagen que utilizan para la publicidad es justamente la de Margarita. Y en este curso que estamos tomando las que integramos la Comisión de Género, nos leyeron un extracto de un periódico en donde decían que los caballeros se iban a sentir muy contentos de que en vez de que los trataran las toscas manos de los varones, los trataran las manos delicadas y tiernas y dulces de Margarita, ¿no? Entonces hasta para eso sirvió, ¿no? Para hacer publicidad. Cosa que pues no nos encanta a las mujeres, ¿no? Que nos pongan a anunciar coches y tampoco que nos pongan a anunciar eh, despachos dentales, ¿no? Bueno, entonces, pues sí la denostaron, pero era un movimiento imparable. Un año después, en 87, Matilde Montoya recibió su título de médico cirujano partero, luego de superar innumerables obstáculos, entre los que destacó la acusación de intrusa y libertina que hicieron los periodistas de la época. No fueron los únicos insultos que recibió. En la biografía de Montoya que escribió Ana María Carrillo, explica los 3 intentos que realizó antes de lograr la inscripción en la Escuela Nacional de Medicina y su decisión de obtener primero el título de partera, que era una profesión mejor tolerada por la sociedad, así como su ejercicio en la ciudad de Puebla, donde enfrentó numerosos obstáculos y dificultades. Cuando finalmente logró inscribirse en la Escuela de Medicina, sus estudios estuvieron salpicados de agresiones hasta que presentó su examen profesional en agosto de 87 bajo la mirada paternal de Porfirio Díaz y claro, cámaras y micrófonos y lo que ustedes quieran, ¿no? Porfirio Díaz también se benefició de su modernidad. Bueno, durante el mandato de Díaz, la profesionalización de las prácticas sanitarias se extendió a otros ámbitos como el de la farmacia, en la que participaban de manera informal numerosas mujeres desde tiempos ancestrales como despachadoras y preparadoras de medicamentos en las boticas. En este caso, desde 1871 se contaba además con una carrera técnica en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, donde se ofrecía la especialidad de farmacia como una estrategia de control de aquellas prácticas irregulares. Significativamente, los farmacéuticos titulados de la Escuela de Medicina, discutieron la pertinencia de otorgar el diploma de técnico farmacéutico a las mujeres egresadas de la Escuela de Artes y Oficios, porque representaban el riesgo de competir en su campo profesional, con el agravante de que como les pagarían menos que a los farmacéuticos varones de la Escuela de Medicina, pues entonces pues iban a estar en desventaja y ya no los iban a contratar a ellos tan finos en las farmacias. Y desde luego en la Escuela de Medicina ni siquiera se discutió en esos años el acceso de las mujeres.
Sin embargo, la primera mujer que obtuvo el título de farmacéutica de ese tan excelso como androcéntrico recinto que es la Escuela de Medicina fue Esther Luque, quien ingresó ahí en 1903 para cursar la carrera de farmacia y presentó el examen profesional en 1906 con una tesis titulada Algunas consideraciones sobre la utilidad e importancia de los estudios bacteriológicos en la carrera de farmacéutico. Luque había realizado sus prácticas profesionales en el Hospital de San Andrés bajo la dirección de Juan Manuel Noriega, quien era el director del Instituto Bacteriológico de México, inaugurado por Porfirio Díaz en 1905. Curiosamente, Noriega había sido uno de los más feroces opositores al ingreso al ingreso femenino en la carrera de farmacia, ni siquiera a nivel técnico. Fue de los que dijeron que no había que dejarlas que estudiaran ni siquiera la carrera técnica de farmacia porque iban a cobrar menos. Entonces, y él era el director del Instituto Bacteriológico, de manera que parece sorprendente que aún antes de recibirse, Esther Luque se integrara a la sección de química biológica del instituto por recomendación del jefe de sección y antiguo profesor suyo, Alejandro Uribe. De esta manera, Esther Luque se convirtió en la primera profesionista femenina que se desempeñó en un instituto de investigación experimental en México. Un honor que no ha sido suficientemente subrayado por sus biógrafas y que demanda una investigación más detallada. Sandra Martínez, Patricia Aceves y Alba Morales han escrito sobre Esther Luque, pero no han profundizado en lo que hacía Esther Luque en el Instituto Bacteriológico, ¿no? Entonces, esa es una curiosidad que me queda y que podrían indagar ellas mismas o a alguien más. Como puede verse, las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia científica de México, aunque es indispensable continuar rectificando la visión historiográfica corriente que las mantiene en el olvido. En este sentido, quiero concluir este trabajo alentando a las y los historiadores a efectuar investigaciones de mayor profundidad que expliquen la marginación de las mujeres en el desarrollo científico o su omisión, o sea, no nada más es que estuvieran marginadas, sino que quedaron en el anonimato, que no las no las hicieron presentes en sus reportes de investigación, en fin, y que, y que expliquen los obstáculos ideológicos, sociales y políticos que han intervenido en el permanente androcentrismo de la ciencia del pasado, igual que la de la actualidad. Y para terminar, voy a citar a otra feminista, historiadora de la ciencia, Londa Schibinger, quien nos ha exhortado a efectuar estudios históricos de género para reconocer la manera en que se han establecido las prioridades en los diversos ámbitos de la investigación científica. Estudios de género sobre las poblaciones que se han elegido históricamente en la investigación. Estudios de género sobre las estructuras científicas institucionales y la relación jerárquica entre las disciplinas. Estudios de género sobre el lenguaje científico, sus metáforas y representaciones. Estudios de género sobre los criterios para determinar lo que se ha querido explicar y lo que se ha considerado como evidencia. Análisis de género de las profesiones y análisis de género de lo que se ha considerado ciencia. En fin, toda una historia por explorar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su conferencia. Y bueno, tenemos minutos para que realicen preguntas. Y me parece que la doctora Irma Escamilla quiere participar. Adelante.
Ya aquí prendiendo. Muchas gracias y no sé si se ve o no, pero bueno. Muchas gracias por esta. ¿Sí se escucha o ya se Sí, muy congeló? bien. Gracias, Luz Fernanda. Muy interesante como siempre, muy enriquecedor y que pues nos sigues dejando, por un lado, el buen sabor de boca de que hay muchos más elementos que tenemos para confirmar la presencia de las mujeres a lo largo de la historia. El mal sabor de boca sería que pues han quedado ocultas y muchas pues continuarán ocultas, dado que al no permitírseles pues salir a la luz, a ser visibles y que estaban pues a la sombra, al lado, estaban codo a codo, pero las dejaron a la sombra pues del padre, hermano, tío, amante y todos los etcétera que quieran, pues habremos perdido mucha parte de esa historia que aunque le jalemos la madeja al hilo, difícilmente lo lograremos, ¿no? Hallar, o sea, sí es una búsqueda muy fuerte, muy amplia, muy ardua, no quiere decir que no se pueda hacer, pero pues habría que hacerla, pero sí creo que todavía habrá muchas que se nos habrán escapado de hacerlas evidentes, ¿no? Y que parte de las científicas que están trabajando esto de la historia, pues lo habremos de hacer. En esa amplia búsqueda que has logrado hacer, Luz Fernanda, en cuanto, no precisamente como estudios de género, pero sí rescatando esa historia oculta, ¿cuál sería tu recomendación en el sentido de esto que decía? ¿Cómo podemos llegar a lo más profundo de buscar esas, pues llegar a esos hallazgos, ¿no? Dada la dificultad que tenemos para que mucho de eso pues haya quedado ahí en el resguardo y no logremos identificarlo. Y el otro detalle, por ejemplo, cuando dijiste la vida de Sor Juana, la doctora Sara Pod en Grandes Maestros, el año pasado dio un curso muy interesante, las vidas de Sor Juana, donde abarcó toda esta visión que acabas de mencionar, no solo desde el punto de vista de la literatura, sino de distintos ámbitos de la ciencia, que creo que es lo que también, desde tu particular percepción, pues, nos permitiría ampliar, ¿no? Lo que cada una de las mujeres, independientemente de su visión particular de un área científica, también tenía incursiones en otro lado. Gracias. Perdón, ¿cómo hacemos, Daniel? Primero todas las preguntas y Sí, luego, y, y luego le doy la palabra. Así, doctora. ok. Entonces, teníamos también la presencia del licenciado Bernardo Martínez, que me parece que quiere participar. Creo que le di por error, pero bueno, sí me gustaría que hubiera incluido, felicidades antes que nada, doctora. Me hubiera gustado que hubiera incluido a Laureana Wright de Kleinhans, que también fue una de las escritoras mexicanas, me parece que es la revista, y que habla algunas cuestiones sobre ciencia, pero bueno, no conozco muy bien la revista y de Laureana solamente conozco esa referencia. Muchas gracias. Si hay una pregunta más y pasamos a las respuestas. Rodrigo, adelante. Hola, bueno, mi primer pregunta es sobre si nos puedes o si nos podrías hablar más sobre los retos que implica el estudio de las mujeres y su práctica científica fuera de la Ciudad de México, que creo que también ese es un arista pendiente que se ha empezado con las mujeres capitalinas, pero hace falta o qué recomendaciones nos puedes dar. Y lo segundo es señalar que la geografía tiene diferentes practicantes, mujeres, y posiblemente la doctora Rita López de Yergo y Irma Escamilla, que es especialista en ella, pues hasta donde entiendo es la primera mujer que dirige un instituto de investigación en nuestro país de ciencia, no solo de la universidad, sino en el país y durante mucho tiempo.
Y entonces en este sentido la geografía, hasta dónde fue una ciencia al principio del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX, que por sus características disciplinares y su tradición permitió la incorporación de mujeres en la licenciatura y después pues ya en la parte académica y docente universitaria. Muchas gracias, Luz Fernanda, por tu conferencia. ¿Ya? Adelante, doctora. Bueno, a Irma, ¿cómo sacar esa participación que ha permanecido oculta de las mujeres, cómo sacarla a la luz, cómo incorporarla a la historia de la ciencia y a la historia de México? Pues volviendo a mirar los papeles, porque cuando uno mira los papeles con una mirada sesgada, androcéntrica, lo que pasa es que pues nada más uno recaba los nombres de los grandes varones, etcétera, y no se fija en esos otros actores, ¿no? O sea, ahora hace poco escribí un artículo sobre coproducción del conocimiento y se trataba de los alemanes en las minas y entonces mi argumento era que pues tanto los indígenas que conocían el territorio y sabían en dónde estaban los repositorios de plomo o de cobre o de X o Z, pues eran los que guiaban a los alemanes hasta ubicar esos repositorios, ¿no? Y desde luego, si acaso los mencionan, porque parece que ellos ya sabían a dónde tenían que ir, o sea, no tenían guías, no tenían traductores, ellos iban derechito al repositorio, pero esa es una fantasía. O sea, ellos llegaban, se bajaban del barco y desde que se bajaban del barco había numerosos actores sociales que permanecen en el anonimato y que no mencionan en sus escritos. Y cuando los mencionan dicen, unos indios me dijeron, ¿no? Y ya, ¿no? Pues ahí están. Igual de las mujeres, yo he leído un artículo ya se me fue el nombre, que habla de las colonias inglesas en Norteamérica y habla de los saberes terapéuticos de las esclavas y de las indígenas. Y entonces, pues no les pone nombre, pero habla de ellas, que ellas fueron las que le dieron el tecito, ellos fueron los que le dieron la hierbita, ellos fueron los que le indicaron cuál era el remedio para tal mal, ¿no? Entonces, pues ahí están. Hay que volver a leer los papeles y buscarlas deliberadamente. Y eso serviría también para contestar la pregunta de Rodrigo. O sea, ciertamente, pues mi enfoque fue muy centrado en la Ciudad de México, que es lo que más hemos estudiado, pero seguramente están esas otras mujeres, pero hay que volver a leer los papeles y hay que mirar otros papeles también, ¿no? O sea, no tenemos esos acervos de correspondencia que tienen, por ejemplo, los ingleses o los franceses, ¿no? En los que podemos leer esas cartas personales que intercambiaban los intelectuales, los hombres de ciencia, en donde por ser unas cartas de carácter más íntimo, pues podríamos encontrar esos rastros, ¿no? Pero creo que hay que volver a mirar los papeles. En relación con la precisión que me hace Bernardo en relación con Laureana Wright, pues no la mencioné de nombre, pero sí mencioné las violetas de, ¿qué era? Daniel. Las violetas de la náhuatl, que es justamente la revista que ella editaba, y era una revista en la que escribían mujeres
creo que muy ocasionalmente hombres, pero la producían totalmente las mujeres. Y, y Lourdes Alvarado tiene un libro sobre Laureana y en el que detalla todas esas actividades. Y desde luego en ese medio que era, en ese medio cultural, que eran los últimos años del siglo XIX y los principios del XX, en el que la ciencia ocupaba un lugar tan importante, pues no podían estar ausentes los contenidos científicos. Hay una tesis de Lorena Ortiz sobre las violetas de el Anáhuac. Rodrigo también señala algo que se sale de mi marco temporal, que es el papel de las mujeres en la geografía del siglo XX, que me encanta. Irma Escamilla se lo sabe muy bien, mucho mejor que yo, y desde luego tiene todo un trabajo sobre Rita López de Hiergo y sobre todas estas mujeres que han ocupado cargos directivos en los principales establecimientos de geografía de nuestro país, como la propia Rita López de Hiergo o en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en fin. Creo que la geografía es una disciplina que tiene esa particularidad, que ha sido muy incluyente con las mujeres. Hay muchas mujeres estudiando la licenciatura y el Instituto de Geografía también tiene y ha tenido muchas mujeres. Creo que esa es una peculiaridad del Instituto de Geografía que hay que rescatar y hay que publicitar, ¿no? O sea, ¿qué tiene epistémicamente en su entraña la geografía que no tiene esos sesgos de género como las matemáticas o la física? Cuando yo estudié física, yo era la única mujer del salón. Cuando tomábamos clases revueltas con los actuarios y con los matemáticos y físicos, matemáticos y actuarios, pues ahí estaba más nutridito de mujeres, muchas de ellas estudiando actuaría. O cuando tomábamos clases de física general con las biólogas, pues así les decían los físicos, las biólogas. No es que no hubiera los biólogos, es que eran tan bonitas según ellos y tan numerosas que pues ya era, vamos a tomar clase con las biólogas, ¿no? Entonces, pues sí hay, creo que eso ya se está estudiando. Irma lo sabrá mejor que yo porque se ha dedicado más a ello, de cómo está estratificado por género el ingreso, la permanencia y la práctica profesional de las distintas carreras universitarias. Y creo que ya. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a permitir una sección más de retroalimentación. Si de favor, con preguntas cortas. Adelante, Patricia Duarte. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto escuchar a la doctora Azuela. Solo quería apuntar, pero creo que ya se retiró de todas maneras, lo diré, la doctora Escamilla, porque como puse en el chat, acabo de terminar en el 2020 mi tesis doctoral sobre 2 maestras normalistas que resultaron ser las primeras biólogas en México tituladas en altos estudios. Hasta ahora se ha hablado de la primera bióloga como Elia Bravo, y yo encontré ya para 1927 a estas mujeres graduadas por altos estudios en las mismísimas condiciones en que se graduó Enrique Beltrán. Enrique Beltrán. Entonces ellas son las primeras biólogas en México. Es motivo de mi tesis doctoral y quería decirle a la doctora Escamilla que las encontré en un pie de página.
buscando mujeres. Yo decía, tienen que estar en algún lugar. No, pues no es posible que todo ese periodo haya pasado solo con Duyé, Beltrán, o por supuesto el grandísimo Alfonso el Herrera, no, Ocho Terena. Y empecé a buscar, a leer, y lo primero que encontré fue un pie de página que hablaba de algunas alumnas de Alfonso el Herrera. Y ahí, pues a jalar el hilo que dio para una tesis doctoral. Son las primeras mujeres que escriben libros de texto para secundaria de biología, antes que Beltrán. Esto lo hacen en el año... Maravilla, ¿Mande? maravilla, yo quiero Sí, ver sí, sí. esa tesis. Sí, está ya ahí subida en TESIUNAM y bueno, yo estoy muy contenta, realmente fue un hallazgo y pues lo quería compartir con ustedes diciéndoles eso, que las encontré en un pie de página, en un artículo y que de ahí pues empecé a jalar el hilo y aparecieron dos grandísimas mujeres que han sido olvidadas, pero fueron parte de esta institucionalización de la disciplina de manera increíble, porque ellas hicieron libros de texto para todos los niveles, desde primaria hasta normal, y también participaron en la campaña para la titulación de los profesores de primaria, con sus libros de capacitación, que llegaron a manos de miles de alumnos y de maestros en este país. Eso es lo que quería compartirles hoy. No, pues muchas felicidades. O sea, muchísimas felicidades, Muchas Patricia, gracias. porque ese es un tesorito que tenemos que gozar todos, porque de veras, o sea, acabamos de hacer un estudio entre Daniel, Rodrigo y yo de historiografía, y entonces, pues, no se les cae Beltrán de la boca, ¿no? Claro. Se les cae Beltrán de la boca, el primer biólogo de México y bla, bla, bla. Está bien, ¿Qué fue? entonces está bien, o sea, está bien y es un gran personaje y todo, pero así como te encontraste, Patricia, perdona que te tutee, pero soy muy, muy No, es que igualada. no, hace 5 años platicamos de esto. Pero bueno, la maestra, No, es una... ¿Quién dirigió la tesis? bueno, Dios mío, ya. en mi comité estuvo la doctora Alvarado, por supuesto. La tesis está Claro. dirigida por un biólogo, el doctor Noguera, del Laboratorio de Historia y Filosofía de la Ciencia, que fundó Rosaura Ruiz en su momento. Sí, Ahí en la lo conozco, hemos estado en exámenes. Y bueno, en mi comité pues estuvo la doctora Alvarado y Adolfo Lea, que también es un historiador de la ciencia. Sí, que nos conocemos, somos de Claro, la misma camada, somos de la misma camada. No, pues esa tesis hay que publicarla y pues yo le daría un premio, ya nada más por haber encontrado ese pie de página y jalado la hebrita hasta encontrar la madeja. Pues así es como vamos a encontrar a las mujeres, así al es, pie de página. así es, a pie de página. O ahí, como se habla de los indígenas en este artículo que les cuento, unos indios me dijeron, ¿no? Pues o sea, sobre todo en las prácticas experimentales, pues hay una gran cantidad de ayudantes, ¿no? Una gran cantidad de ayudantes y seguro que había muchas mujeres ahí, pero pues tenemos que buscar de otra manera, con otra mirada, ¿no? Como termina este trabajo, ¿no? O sea, con perspectiva de género mirar esto, con perspectiva de género mirar esto otro, ¿no? O sea, tratar de quitarnos pues no sé, los sesgos de género, ¿no? Salir de ahí, de ese callejón. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su conferencia.
pues con esto estaríamos terminando las actividades que destinamos al día de hoy para reflexionar sobre el 8 de marzo. Le agradecemos nuevamente su participación, su plática, que creo que para todas y todos ha sido de bastante provecho. Y sin más por el momento, nos seguiremos viendo en estos espacios y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haberme escuchado.